Los sistemas numéricos tienen dos métodos para poder realizar la conversión de un número en un sistema a otro número en otro sistema. Estas son las conversiones directas y las conversiones indirectas. Cuando convertimos un número n en una base x a un número equivalente en la base y, entonces podemos conseguir una equivalencia entre estos números. Por ejemplo, el 23 en base 8 en el sistema octal tiene su equivalente en el sistema en base 16, que es el número 13. Si vemos nuestra tabla de equivalencias, el número 23 se encuentra acá, que está en el sistema en base 8 y tiene su equivalente en el sistema hexadecimal, que es el número 13. Esto significa que tienen el mismo valor en diferentes sistemas de numeración. ¿Cómo podemos realizar esta conversión? Para hacer una conversión directa necesitamos realizar operaciones en otras bases. Debemos saber, por ejemplo, sumar en el sistema hexadecimal, restar, realizar el producto y realizar la división. Pero como nosotros no sabemos aún realizar este tipo de operaciones, optamos por el método indirecto, y este método nos ayuda de la siguiente manera. Convertimos usando una base intermedia. Para convertir el número n en base x a un número m en base y, utilizamos como intermedio la base 10 de la siguiente manera. En el método indirecto utilizamos esta base intermedia, convertimos el número n en base x a un número intermedio en base 10 y para convertir este a un número m en base y. Así vamos a poder obtener la equivalencia. Por ejemplo, el número 23 en base 8 tiene su equivalente en base 10 es el 19 y en base 16 es el número 13. Para realizar esta conversión, para conseguir este número 19, lo que hacemos es convertimos primero a la base 10. Para eso utilizamos el método de suma de potencias, utilizando el teorema fundamental de la numeración. Y luego, una vez obtenido el número 19, el número intermedio, podemos obtener a la 16 realizando divisiones sucesivas. Para esto no requerimos realizar operaciones en otras bases. Todas las operaciones se realizan en el sistema decimal. De esta manera podemos obtener un número n en base x, convertirlo a un número y en base 10, realizando operaciones aritméticas decimales, convertir también este y en base 10 a un número m en base y, también utilizando operaciones en el sistema decimal, de tal manera que vamos a poder conseguir la equivalencia de este número n en base x a un número m en base y. Vamos a obtener el resultado buscado. Para realizar esta conversión debemos considerar lo siguiente. Para convertir un número n en base x a un número m en base y, debemos tener en cuenta que la base x sea menor a la base y. Por ejemplo, de una base binaria a una octal, la base binaria es menor a la octal, hay que tener mucho cuidado con esto. Si la base x es mayor a y, si nuestra base hexadecimal es mayor que la base binaria, hay que tener mucho cuidado. El convertir de una base menor a otra base mayor. Por ejemplo, si yo quiero convertir, utilizo cualquier número x de una base 2, 4, 8 hasta la base 10, no va a haber problema, porque las operaciones en estas bases son operaciones en el sistema decimal. O sea, los dígitos que vamos a utilizar son los dígitos que conocemos. Entonces no puede haber ningún problema porque conocemos los símbolos que se van a utilizar en estas operaciones. Sin embargo, cuando tengamos que convertir un número de base y a una base z, se tienen nuevos símbolos. A partir de la base 10 ya se utiliza otros símbolos, por ejemplo la A, la B, la C, dependiendo de la base que utilicemos. Esto es solamente un ejemplo. Sabemos que las bases pueden ser cualquiera, no siempre son pares como se muestra en este ejemplo. Puede ser una base 3, una base 5, una base 13. Debemos tener cuidado entonces cuando realicemos las conversiones. Sabemos que podemos operar con números decimales en este rango hasta la base 10. Podemos utilizar el rango de símbolos que se utiliza desde la base 1 hasta la base 10, pero sí hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos las otras bases. En ese caso hay que convertir todos estos elementos, por ejemplo la letra A, la B, la C, a su equivalente en decimal. Por ejemplo, concreto, para convertir un número ABC.4 que está en base 16 en una base binaria, debemos realizar los pasos. Veamos cómo hacer este proceso. Primero,
utilizamos la suma de potencias como hemos visto anteriormente. El teorema fundamental de la numeración nos ayuda a poder representar los números de la siguiente manera. Debemos convertir primeramente el número ABC.4 en base 16 a un número intermedio en base 10. Y a su vez, cuando consigamos este número en base 10, vamos a convertir a un número m en base 2. Acá tenemos los pasos para poder realizar las conversiones. Acá tenemos los pasos para poder utilizar este método de una forma adecuada. Primero debemos anotar los dígitos del número origen, en este caso ABC.4, separados por espacios para que podamos agregar ciertos elementos. El paso 2, multiplicar cada dígito por la base de origen, en este caso nuestra base 16. Colocar exponentes crecientes a las bases que hemos colocado, desde el punto decimal recociendo hacia la izquierda, comenzando en 0, incrementando de 1 en 1. Colocar los exponentes decrecientes luego a las bases desde el punto decimal recociendo hacia la derecha, comenzando en -1, decrementando de -1 en -1 hacia la derecha. Colocar las sumas de las expresiones separadas, calcular las operaciones en el sistema que conocemos, el decimal, y tener cuidado de que si la base es mayor a 10, como en este caso, convertir cada dígito a su equivalente en decimal. Veamos, usando esos pasos, el número que tenemos es el ABC.4. Vean que separamos, en el paso 1 nos dice separar los dígitos y no perdamos de vista el punto decimal donde debería ir. El paso número 2 nos dice que debemos multiplicar cada dígito con la base de origen. En este caso este número está representado en base 16 y multiplicamos por 16. En el paso número 3 nos dice que debemos elevar a las potencias a partir del punto decimal. Acá es la posición del punto decimal de este número, ABC.4. Entonces, a partir de aquí para la izquierda vamos anotando, empezando en 0. Vamos anotando primero el 0, luego vamos aumentando el 1, luego el 2, y así si hubieran más dígitos vamos incrementando de 1 en 1 hacia la izquierda. Paso número 4. Anotamos los restantes exponentes de la parte decimal. En este caso, del punto decimal para el otro lado, a partir de acá colocamos de -1 en -1, ¿no? Si hubiera más dígitos, colocamos 4 por 16 a la -1 y el otro número por 16 a la -2, a la -6. Entonces debemos tener mucho cuidado con esta parte. Paso número 5 dice que debemos sumar estos elementos que hemos separado y luego verificar bien que todo esté correctamente. Y el paso número 6 nos dice realizar los cálculos que se requieren, pero teniendo en cuenta de realizar las operaciones en el sistema decimal. Y habíamos dicho que estamos trabajando todo en el sistema decimal. Y vean, acá tenemos que el número A no existe en el sistema decimal. Colocamos su equivalente utilizando las tablas de equivalencias. El número A es el número 10 en hexadecimal. El número B es el 11. El número C es el 12. El número 4 sigue siendo el número 4. Entonces colocamos esas equivalencias en decimal. Ahora sí, acá podemos realizar las operaciones porque todo está en base decimal. ¿Ya? Cabe recalcar de que las operaciones que realicemos siempre sean, en este caso, en el sistema de destino. Si vamos a volver al sistema decimal, estos números los vamos a volver a convertir al sistema decimal. Realizamos las operaciones en el sistema decimal. Entonces, 16 al cuadrado llega a ser 256 multiplicado por 10. 16 a la 1 sigue siendo 16 multiplicado por 11. 16 a la 0 es 1 multiplicado por 12. 16 a la menos 1 es lo mismo que multiplicar 1 dividido entre 16. Entonces, eso es 16 a la menos 1. Y esto es igual a 1 entre 16 igual a 0.625. Y luego realizamos los productos de estos elementos y nos da 10 por 256 sería 2560. 11 por 16 sería 176 y 12 por 1, 2 y 4 por 0.0625 nos da 0.25 y realizamos las sumas y nos da este número 2748.25 en base 10 puesto que hemos realizado las operaciones en base decimal. Entonces decimos que nuestro número ABC.4 en base 16 había sido equivalente a 2748.25 en base 10. Hemos hallado la primera parte de nuestro problema.
Y ahora vamos a la segunda parte, que es convertir este número en base 10 al número m en base binaria. Entonces, ¿cómo convertimos 2748.25 en base 10 a un número m en base 2? Para esto también debemos dividir en dos partes. La parte entera se realiza con divisiones sucesivas y la parte decimal se utiliza con multiplicaciones sucesivas de la siguiente manera. Hagamos la parte entera, que es 2748, y dividimos en este caso en la base de destino, que es 2. Queremos convertir a binario. Dividimos entre 2. Entonces sabemos que 2 dividido entre 2 nos da a 1. 2 por 1, 2, al 2, 0. Bajo el 7 y puedo dividir entre 3. 7 entre 2 a 3. 3 por 2, 6, al 7, 1. El 1 no se puede dividir bajo el 4. 14 entre 2 es a 7. 2 por 7, 14, al 14, 0. Como 0 no se puede dividir bajo el 8. 8 entre 2 a 4. 4 por 2, 8, y al 8, 0. Hemos terminado la primera división. Hay que hacer divisiones sucesivas y cabe recalcar que debemos tomar en cuenta lo siguiente. Esta primera parte es el dividendo y el divisor. Acá tenemos el cociente y el rest. Estas divisiones sucesivas se deben realizar de tal manera de que el divisor llegue a ser mayor que el cociente. Debe ser mayor que el cociente. Debemos repetir entonces varias veces hasta que el cociente sea menor que el divisor. De la siguiente manera, como hemos hallado el 1374, ahora vamos a continuar dividiendo porque este número es mayor aún al divisor. Dividimos entre 2 y por motivos de tiempo lo vamos a hacer más rápido. Ya no lo vamos a hacer parte por parte. Entonces 1374 entre 2 es hace 687. Como es un número par, el resto va a ser 0. Este es un número impar, es mayor. Entonces 687 es mayor a 2. Realizamos una siguiente división entre 2. Entonces nos da 343. El resto me va a dar 1, puesto que es un número impar. 343 dividido entre 2 nos va a dar a 171 y el resto me va a dar 1. Y 171 sigue siendo mayor a 2. Hacemos otra división más. 171 dividido entre 2 me va a dar 85. El resto va a ser 1. Seguimos dividiendo, puesto que 85 sigue siendo mayor a 2. 85 entre 2 me va a dar a 42. El resto me va a dar 1. 42 sigue siendo mayor a 2. Sigo realizando la división. 42 entre 2 a 21. El resto es 0. 21 sigue siendo mayor a 2. Sigo realizando la división. Me va a dar a 10. 2 por 10, 20. Al 21 me sobra 1. Pero 10 sigue siendo mayor a 2. Realizo la división. 10 entre 2 a 5. 5 por 2, 10. Al 10, 0. Pero 5 sigue siendo mayor a 2. Entonces agarramos la división 5 entre 2 a 2. 2 por 2, 4. 5 me sobra 1, ¿no? En este caso, 2 es igual a 2. Se puede dividir aún. Entonces realizo una vez más la división. 2 entre 2 a 1. Y me sobra 0. Y acá lo he anotado con rojo, puesto que 1 es menor a 2. Hemos llegado a la división donde el cociente es mayor al divisor. Lo marco y a partir de acá voy a realizar lo siguiente. Voy a anotar este número. Vean que he hecho la división hasta donde no se pueda dividir. 2 entre 2 a 1. Y este es menor a 2. Entonces, a partir de acá anoto desde este número 1 al lado de arriba los números en el siguiente orden. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Por tanto, este número, la parte entera, 2748 en base 10, había sido equivalente a, anotando el 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 4 unos y 2 ceros en base 2. Esa es su equivalencia en binario de nuestra parte entera de nuestra conversión. Ahora nos falta la parte decimal y para eso vamos a realizar multiplicaciones sucesivas y esto es un poco más sencillo. ¿Cómo realizamos la conversión de la parte decimal? Ya no agarramos todo el número, sino el 0.25 en base 10 vamos a convertir a un número m en base 2. Agarramos el 0.25 y multiplicamos por la base de destino, en este caso la base 2, y nos da 0.50. Aquí cabe recalcar de que nuestro número 0 debemos sacar este 0 y anotarlo. Es como si restáramos. A este número le restamos la parte entera y sacamos el 0. Al 0.50 le restamos 0 y lo
sacamos a un lado, ¿no? Entonces, vamos a continuación a tomar lo que es esta. Agarramos el siguiente número, como hemos sacado un 0, nos va a quedar 0.50 y sigue quedando 0.50. Multiplicamos nuevamente por la base y nos da 0.5 por 2, nos da 1.00 y nuevamente sacamos la parte entera, anotamos ahí y luego la parte decimal lo volvemos a anotar en la siguiente fila. Entonces, al anotar la siguiente, vemos que nos sale 0.00 y con esto no vamos a llegar a nada. 0 por 2 me va a dar 0 y vamos a sacar 0. Entonces, simplemente hay que recorrer las multiplicaciones sucesivas hasta este punto. Ya no tomamos en cuenta esta parte, ¿no? Entonces, hasta ahí es nuestra repetición. En el caso de que hubieran más decimales, acá no me salga, hubiera más decimales, tengo que seguir realizando las operaciones. ¿Cuántos dígitos de exactitud necesite? A veces llegan a ser infinitos, a veces un número largo de decimales, ¿no? Pero en este caso tenemos solamente 2. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, quedamos ahí y anotamos los números de arriba para abajo, ya no de abajo para arriba como hemos hecho con las divisiones sucesivas. Es decir, que 0.25 en base 10 había sido equivalente a 0.01 en base 2. Uniendo los dígitos de la parte entera, tenemos que nuestro número ABC.4 en base 16 había sido 2748.25 en base 10 y esto había sido en base binaria el 10, 10, 10, 11, 11, 00.01. Agregamos la parte decimal, de tal manera que decimos que el número ABC.4 en base 16 había sido equivalente al 10, 10, 10, 11, 11, 00.01 en base 2. Y con esto hemos concluido nuestro ejercicio. Este sería el resultado buscado. Gracias.